Gracias. Buenos días a todos. La idea de esta actividad pues es compartir con este panel de lujo de personas que tienen una gran trayectoria, tienen muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en el tema del conversatorio de hoy, que es el tema de gestión de riesgos. Entonces, pues a partir de las inquietudes y de la experiencia a lo largo del tiempo con varias empresas, pues hemos venido identificando algunas dudas básicas que quisiéramos abordar el día de hoy. Entonces, hemos seleccionado varias preguntas que queremos dirigirle a nuestro panel, pues para ir aprovechando toda la experiencia que ellos nos puedan compartir. También, como se dijo, pueden interactuar con los panelistas a través de la aplicación, proponiendo sus propias preguntas y al final, pues vamos a abrir un espacio para contestarlas. Sin más, la primera pregunta tal vez es como la más importante, creo yo, que es ¿cómo ha contribuido con su empresa la gestión de riesgos? Gracias, buenos días. Nosotros como exportadores y miembros BAS desde hace muchos años, por la experiencia les podemos compartir que la gestión de riesgos como proceso es un arma poderosa. Nos ha ayudado muchísimo a identificar los riesgos, amenazas, y lo más importante es cómo prepararnos, o sea, estar preparados para cualquier riesgo que suceda, pero más que todo aquellos que no podemos controlar. Básicamente por ahí, esa es la esencia del análisis de riesgos que nosotros tenemos. Excelente. Muy bien. Básicamente la gestión de riesgos pues es un tema que a veces nosotros lo vemos, no sé, como desde un punto de vista súper técnico, súper elevado, y en realidad yo creo que la gestión de riesgos es casi que una filosofía de vida, ¿cierto? Tanto a nivel empresarial como incluso hasta a nivel personal. Uno comienza con este tema y sin darse cuenta ya lo está aplicando hasta en la vida de uno, ¿cierto? Identificar qué puede salir mal, qué nos puede pasar. Prepararnos, clasificarlos y prepararnos para cómo podemos evitar que sucedan estas cosas y que nos vayan a afectar, y pues por supuesto cómo responder en caso que nos sucedan. Entonces, pues sí, eso nos permite, la gestión de riesgo nos permite pues salir adelante de una mejor manera, tener una posición competitiva mucho más favorable, ¿cierto?, que los competidores que no la tienen. Muy bien. Tal vez otra de las inquietudes que uno oye frecuentemente a lo largo del camino es cómo involucrar a los directivos, cómo involucrar a esos líderes de la empresa desde un punto de vista estratégico en este tema, sobre todo en lo que es la identificación de riesgos. Entonces… Buenos días a todos. Manfred Pizarro, yo pertenezco a la empresa Grupo Tical. Somos una cadena de logística dentro de lo que es la cadena de suministro. Con respecto a la pregunta de cómo involucrar a los directivos, creo que es un tema vital y clave, que desde el día número 1, cuando comenzamos a hacer la proyección o cuando comenzamos a hacer ese intento, ¿verdad?, de comenzar a tener una cultura sobre riesgo, la alta dirección de la empresa sea la primera en involucrarse, ¿verdad?, porque de ahí es donde van a salir los fondos para que la empresa pueda desarrollar en el día a día, ¿verdad?, y lograr ir puntualizando de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa todos aquellos riesgos que se vayan presentando, que se vayan identificando por cada una de las áreas de la cual las empresas están constituidas, y de esa forma, una vez que la alta dirección cuente con ese apoyo a toda la organización, se forme una lista de riesgos posibles que puede tener la empresa y consecuentemente comenzar a formar un comité de riesgos que venga a dar la cara en cada una de las áreas que se está componiendo la empresa, ¿verdad?, y de acuerdo a los riesgos que se establecen. Dentro de involucramiento también es vital, ¿verdad? La empresa lo hacemos todos, ¿verdad? Lo hace desde el número 1 hasta el último en la lista, ¿verdad? Y esta alta gerencia en conjunto con un comité de riesgos
tenemos que trabajar fuertemente en lo que es un tema de cultura, ¿verdad? Hay veces en las empresas, cuando arrancamos este tipo de procesos, el cambiar el chip, el meter cosas nuevas, ¿verdad?, nos da hasta cierto temor de cómo vamos a enfrentar esos nuevos retos y ese trabajo, ¿verdad?, en esa cultura nos permite a nosotros alimentar todo aquello que formalmente denominamos como el apetito al riesgo, ¿verdad? Como cuando nos da esa hambre de buscar un riesgo, no solo buscar el riesgo, sino de reconocerlo, de trabajarlo, de implementarlo, de mejorarlo, ¿verdad? Y que al final toda esa toma de decisiones que nosotros estamos implementando se complementen en un seguimiento de la empresa que nos permita a nosotros abordar de una manera certera todos aquellos acontecimientos que nos pueden previamente afectar. No, ¿verdad? Tal vez nos ayudan con el micrófono de Ya, doña Grace. ahora sí. Tal vez yo aportaría ahí, los directivos son los primeros que tienen que estar en la primera línea, contagiar al resto del equipo, permear al equipo, la importancia de identificar riesgos y de comprometerse con la compañía en esto. Entonces sí creo valiosísimo que los directivos participen desde el inicio en el comité de riesgos, que era lo que mencionaba Manfred, entonces sí lo comparto 100%. Súper importante. No sé si quieren agregar algo más. Tal vez Jorge, perdón. Normalmente cuando tomamos estos procesos desde arriba de la junta directiva y cuando hablamos alta dirección es, no sé, es nuestro CEO o nuestro gerente general en conjunto con los directores que tenemos la responsabilidad de manejar una empresa, ¿verdad? Normalmente cuando no se tiene un objetivo bien claro, la junta directiva simplemente dice, bueno, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es el business case que hicimos? Esto es, se aprueba y le entregamos el papelito a los de abajo para que los de abajo comiencen a trabajarlo, ¿verdad? Pero esa no es una forma correcta, ¿verdad? La forma correcta es que todos, absolutamente todos, estemos involucrados y por eso estoy seguro que la mayoría de las empresas que estamos bajo esta línea, ¿verdad?, en nuestro comité de riesgos siempre va a tener presente, ¿verdad?, la participación de la alta dirección, ¿verdad?, que va a tener un compromiso más sólido para poder lograr los objetivos. Claro, la gestión de riesgos al final es un proceso estratégico, ¿cierto? Correcto. El reto que yo he sentido en muchas empresas que le llegan a preguntar a uno es que, ok, nosotros vamos y nos formamos en BASC, aprendemos el tema de gestión de riesgos, vamos al curso de auditor interno con los compañeros y nos cuentan pues todo lo que involucra la gestión de riesgos y después, ¿cómo hacemos nosotros para venderle ese tema a los directivos? Porque normalmente nos mandan a las personas que estamos en un nivel más bajo que la dirección. Entonces, al ser un proceso estratégico, me parece que es valiosísimo, es súper importante lograr ese involucramiento de las más altas esferas de la empresa, ¿cierto? Porque desde ahí es donde comienza una gestión eficaz del riesgo. Yo creo que sinceramente no sería posible mantener una gestión de riesgo sostenible, eficaz, una gestión de riesgos viva, si los líderes de la empresa no estuvieran involucrados. Uno como auditor de certificación se siente muy orgulloso cuando uno está auditando y le atienden directivos de la empresa, porque uno entiende pues que los directivos están sumamente ocupados, el tiempo siempre es un reto, los recursos siempre son un reto, ellos están sumamente enfocados pues en cosas de la dirección de la empresa, pero cuando sacan tiempo para que uno los pueda entrevistar y sobre todo en un tema como gestión de riesgos, uno percibe, digamos, este involucramiento, esta motivación, esta comprensión, concientización en todo lo que es el tema de riesgos. Muy bien. Tal vez otra pregunta interesante que también hemos oído frecuentemente es, en el tema, hablando del tema de contexto y partes interesadas y esta parte estratégica, ¿cómo se relaciona el análisis de las partes interesadas con el tema de gestión de riesgos? Perdón. Gracias. Lo más importante aquí es identificar que una empresa o una operación no es una isla,
¿verdad? No estamos solos, dependemos no solo de lo que nosotros podemos hacer, sino de las partes que toda la cadena de valor, nuestros vecinos, nuestros asociados de negocio, todo eso es un involucramiento que sin ellos no somos nada en realidad. Tenemos que estar conscientes y motivarlos a ellos, cuesta mucho, lo ideal es siempre involucrar a todas las partes interesadas de una manera proactiva, pero ese es el reto. Ese es el reto y esa es la clave de entender el contexto, dónde estamos parados, qué nos puede afectar, qué amenazas tenemos para poderlos atender correctamente, ¿verdad? Y no solo el riesgo es lo que nosotros podemos generar, es externamente. Muchas cosas pasaron en poco tiempo, la pandemia, guerras. Eso es un contexto que no lo teníamos claro, pero que sí nos hizo recapacitar y nos hizo crear nuevas estrategias y prepararnos para lo que viene. Nunca estamos preparados al 100%. Me parece que el tema de partes interesadas, como decía don Ronnie, es un tema pues crucial, porque las partes interesadas de una empresa son estas personas o grupos de personas pues que se van a ver involucrados o se van a ver afectados por las actividades de la empresa. Entonces, pues por supuesto que ellos van a tener un impacto, nos van a tener una influencia importante sobre el tema de gestión de riesgos. No estamos solos. Es más, cuando nosotros hablamos del enfoque de gestión de riesgos, siempre hablamos de que es un enfoque hacia la seguridad en la cadena de suministro. Y la cadena de suministro precisamente no somos solo nosotros, son todos estos eslabones, todas estas otras partes que no son nuestra empresa, que son partes interesadas que por supuesto van a tener impacto en lograr este objetivo de mantener la integridad de la carga, que no nos sucedan riesgos pues relacionados con sus quehaceres aparte de nuestra empresa. Muy bien. Ya vimos un poco cómo involucrar a los directivos, ya vimos un poco cómo involucrar a las partes interesadas, estar comunicados con ellos. Me parece que la pregunta siguiente sería, ok, ¿y ahora cómo logramos esa participación en todos los niveles hacia adentro, hacia la empresa? Entonces, ¿cómo hacer eso? Sí, bueno, buenos días. En concreto, bueno, en el caso nuestro, yo trabajo para Rex Cargo, nosotros hemos cambiado un poco la manera en la cual se hace el abordaje de las personas. Estamos pasando por un cambio en la metodología de involucrar al personal con todo el tema de no solo VASC, sino en general la parte de gestión del riesgo. Entonces, hacemos el onboarding de las personas nuevas, desde que se da el primer contacto, se les explica los controles operacionales que tienen las personas antes de ingresar a la empresa, y ya una vez que, bueno, todo está bien, ingresan a la empresa, se da el proceso de inducción del personal. Entonces, en este caso, bueno, cada una hay 3 áreas principales que son capital humano, la parte de gestión de calidad, salud ocupacional y riesgo, que nos involucramos y empezamos a darles no solo el material así para que lo lean y todo, una inducción muy fría, sino más bien al contrario, hemos logrado desde el inicio inculcarle esta parte de pensamiento basado en la gestión del riesgo a las personas, y no solo darle la información así como tome, tiene que aprender eso y esto es lo que hace la empresa, no, sino más bien al contrario, usted sabe por qué puede pasar eso. Bueno, nosotros en este caso somos certificados BAS y nuestro pensamiento es basado en la gestión del riesgo. ¿Y qué pasa si algo se concreta? ¿Cómo nos afecta? Tal vez a usted no lo afecta, pero afecta a otra área de negocio y toda la operación en general se puede ver afectada, ¿verdad? Y a lo largo también, bueno, tenemos otros programas de capacitaciones y nos apoyamos en la parte de innovación. A mí me gusta mucho lo que decimos en la empresa, que somos una empresa de tecnología que ofrecemos servicios logísticos. Entonces, incorporamos recientemente, llevamos casi para 2 años, una plataforma tecnológica en la cual se dan los cursos, las capacitaciones, entonces son permanentes, es un poco más interactiva, no es, creo que nos estamos adaptando a las nuevas condiciones, ¿verdad? Pero tenemos videos interactivos, hay quizzes, hacemos trivias, tenemos una página interna, una intranet, donde, bueno, tenemos mucha información, bombardeamos, por así decirlo, con constante información, pero son como cápsulas informativas.
Y también tenemos el recurso de una plataforma que se llama RexU, que es una universidad corporativa, entonces en la cual tenemos nuestros cursos, imagínense una universidad, pero está enfocada en que cada persona de su área se profesionaliza un poco más en su área. Ya contratamos profesionales, pero los amoldamos un poquito más a la operación, a lo que es la parte de ética y toda la operación de la empresa. Y precisamente ahora el cambio de la versión a la versión 6 nos dio un empuje o renovación de toda la información, entonces hemos venido trabajando y la gente, como este es el segundo año que incorporamos la plataforma, nos dicen, son los mismos cursos del año pasado. Sí, pero no. Ahora tienen videos, hay otro contenido, entonces los exámenes son diferentes y al final, bueno, si aprueban el examen, obtienen un certificado de participación y todo el asunto, entonces eso le agrada mucho a las personas. Entonces eso ha hecho que en muchos de los casos las personas asimilen de mejor manera la gestión del cambio, porque vienen de un pensamiento externo, ¿verdad? Tal vez no están relacionados con esto y ahora se están involucrando con el sentimiento de la empresa, ¿verdad? Entonces nos ha funcionado de muy buena manera. Y como decían los compañeros, creo que eso no funciona si no el interés y el involucramiento no viene pues desde la alta dirección, ¿verdad? Porque nada hacemos nosotros con estar trabajando si las personas a más bajos niveles pues no les llega la información, no entienden, etcétera. Y la empresa pues también tiene una política de puertas abiertas, entonces constantemente la gente llega y pregunta algo y todo el asunto, entonces cualquier jefatura o gerencia está en la capacidad de dar respuestas, ¿verdad? Eso nos ha funcionado. Adelante. Tal vez yo agregaría ahí, la gente es clave. Sí. O sea, la gente es la clave de esto, por más procesos, por más matrices de riesgos, por más certificaciones que tengamos, la gente es clave. Y la gente es la que ejecuta finalmente todo esto. Entonces yo creo que el involucrar a la gente es importantísimo. Por ejemplo, en Grupo Link, en el comité de riesgo tenemos desde el mensajero, por ejemplo, que es el que está en la calle, el que puede visualizar riesgos que tal vez los que estamos en la oficina no. La alta dirección, como ustedes dicen, también es valiosísimo, pero la gente es clave. O sea, si la gente no está empapada de esto, si no desayuna, almuerza y cena riesgos y seguridad, definitivamente la gente no lo va a ejecutar. Y es a quienes requerimos matriculados al 100% en el tema de seguridad. Yo quiero tal vez aportar experiencia en la empresa y de verdad que me siento muy orgulloso de ver parte de nuestro equipo que nos ayuda y que colabora en el día a día para lograr los objetivos. Un tip que tal vez podemos desarrollar todos, o si ya lo desarrollan, pues quiero compartirlo con ustedes. Normalmente cuando nos metemos en esta danza, hay cosas que son muy teóricas, hay una versión que o no la tenemos que aprender de memoria o porque tenemos ese miedo cuando llegan a auditarnos, ¿verdad? Ahí están todos los señores auditores que ya muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Pero uno de los tips creo que más nos ha ayudado a nosotros a retroalimentarnos, y un resumen de lo que dicen los compañeros es tomar en cuenta al personal, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, a través del comité de riesgo, se toma la decisión, ¿verdad?, de comenzar a mandar un comunicado a todos, absolutamente a todos los colaboradores, para abrir, entre paréntesis, un concurso en donde cada uno de ellos podía expresar en sus palabras, ¿verdad?, porque todos pensamos diferentes, todos actuamos diferentes, entonces donde cada uno con sus propias palabras entendiera, ¿verdad?, y que nos hiciera entender a los demás cuál era esa cultura de riesgo, ¿ok? Lo hicimos, y hasta la muchacha miscelánea, que es parte importante de nosotros, tuvo ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Recopilamos todas esas ideas y semanalmente comenzamos a distribuirlas a través de nuestros medios de comunicación, por ejemplo, por medio de la intranet, ¿verdad?, o en los correos masivos que tenemos en la empresa a nivel regional. Entonces, esos mensajes no eran mensajes teóricos, ¿verdad?, eran unos mensajes más prácticos, como más de corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo? Y hacia eso voy. Obviamente, ¿verdad?, tenemos un comité de riesgos en donde tuvimos N cantidad de cápsulas
informativas o de cápsulas como entendía la gente, que comenzamos nosotros a, obviamente las teníamos que ir identificando, ¿verdad? Y cuáles eran las que estaban dentro del contexto que estábamos trabajando, y comenzamos a divulgarlas. Entonces, más bien, teníamos más de la cuenta, pero eso es un tip, la gente, ¿verdad? Tal vez uno como alto directivo lo piensa diferente, ¿verdad? Pero los que están ahí en el día a día, los que van a estar en el campo de batalla, son la gente más importante que nos puede dar a entender a nosotros cómo llegar a motivar esto de riesgos, ¿verdad?, dentro de la cadena de seguridad. Sí me gustaría aportar y aprovecho la experiencia de los compañeros, porque nosotros venimos del área de la agricultura. El Grupo ACON es exportador y productor exportador de piña y banano, y nosotros hemos aprendido que primero entender la cultura de la organización, cómo llegarle a los trabajadores, ¿verdad? Trabajadores primarios, de campo y de planta, para que los entiendan, ¿verdad? Que nos apoyen en la gestión, porque esa es la clave, en realidad el trabajador es la clave. Ellos son los que están día a día y ellos son los que están velando por nuestros intereses. Fue interesante ver cómo tuvimos bajar nuestros niveles, ¿verdad? Lo que conocemos, porque sí tenemos otras normas certificadas, pero esta va directamente a seguridad, porque hay resistencia, no pasa nada. Aquí hemos hecho esto durante no sé cuántos años, toda la vida, y es normal. Pero sí, el involucramiento uno a uno prácticamente, es decir, que la función que usted hace es importante para nosotros, es clave, y llevarlos de la mano, eso fue básicamente el éxito. Nosotros venimos de auditarnos en 10, sometimos 10 fincas recientemente, y teníamos la expectativa de cómo nos iba a ir, la verdad, porque son bastantes personas, cada finca son como 200 personas, y bueno, la retroalimentación que tuvimos al final de los procesos es que las personas sí están involucradas, que vamos por el camino correcto, y yo creo que tocamos las claves, las teclas correctas para poder llegar al éxito. La verdad es que sí, en estos momentos tan difíciles, muchas compulsiones, mucha contaminación, tenemos que estar protegidos, y que nuestros trabajadores también sepan que el área donde ellos trabajan es un área segura. Que ellos lo digan, nosotros necesitamos que ellos lo digan. Esta finca, lo que nos da trabajo, es segura. Si alguien nos aborda, que les diga tal cosa, mira, mejor aquí no, porque aquí tenemos muchos controles. Esa es la idea de estos grandes procesos, y la normativa nos ha orientado hacia eso. Excelente, claro. La gente es crucial. O sea, los sistemas de gestión no son papeles, los sistemas de gestión no son documentos, los sistemas de gestión son personas. Ellos son los que van realmente a desarrollar las actividades que nos van a permitir tener una empresa segura o no. Oyéndolos hablar, recuerdo cuando uno le mencionaba la diferencia entre un líder y un gerente. Las normas nuevas ahora con estructura de alto nivel y todo ese rollo técnico, las normas nuevas ya no nos hablan tanto de la responsabilidad de los gerentes, sino que comienzan a involucrar el tema de liderazgo. ¿Y por qué involucran el tema de liderazgo? Porque los líderes son estas personas que tienen ese carisma, tienen esa habilidad para lograr motivar a las personas, para que las personas estén contentos de participar en estos temas, para que no se vea como que, no, es que aquel fue el que lo reportó, es una persona que tal vez, no sé, quería destacarse, o malos comentarios. Y más bien comenzamos a entender que en una empresa segura todos nos beneficiamos, porque todos estamos seguros, ¿cierto? Antes teníamos tal vez la imagen de que la seguridad era una sola persona en la empresa. Hoy yo creo que uno de los mensajes más importantes que rescatamos del panel también es, pues, que es un tema estratégico. Ya los riesgos, no estamos hablando de una persona en la puerta que está cuidando la empresa, no, estamos tratando de evitar que nos pasen cosas, y por eso, pues, en todos los niveles, desde la parte estratégica hasta la señora que limpia, probablemente la señora que limpia, que tiene acceso a todo lado, es la persona que sabe realmente cómo es que funciona la empresa, y estas personas son las que nos pueden decir, mire, es que usted no ha visto tal cosa, vea, es que tal cosa nos puede pasar, tiene una debilidad en tal lado. Entonces, involucrar a esta gente me parece valiosísimo. Yo creo mucho, como decía Davis, en el tema de capacitación, en hablar, en explicar, pero también creo que la labor, la responsabilidad de los líderes es lograr motivar, lograr a que estas personas
pues se sientan parte del proceso. Y uno de los retos de que se sientan parte del proceso es que, ok, ellos nos van a decir cosas y nosotros vamos a tener que mostrarles resultados, ¿cierto? Sobre eso que ellos nos dijeron, para mantener credibilidad. Muy bien. Tal vez una de las preguntas también más interesantes que oímos todo el tiempo se refiere un poco a las etapas o a los procesos de cómo se gestionan los riesgos. Hablamos un poco de identificar riesgos, súper importante. Los riesgos que no identificamos no podemos gestionarlos, entonces pues es la base, el fundamento de la gestión de riesgos. Pero una vez que los identificamos, como decía don Manfred, podemos tener un montón de riesgos, ¿cierto? Entonces, si tratamos de enfocarnos, si tratamos de trabajar en todos los riesgos, puede ser que tengamos un problema pues de recursos, no podemos entrarle a todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, una parte importante de la gestión de riesgos es la priorización, cómo determinamos cuáles riesgos son más importantes que otros. Y para eso hay un montón de teoría que nos dice que evaluemos factores, en fin, que consideremos probabilidad de impacto, etc. Sin embargo, siempre me queda en esta aplicación, digamos, de métodos para clasificación de riesgos, siempre me queda la misma pregunta. ¿Cómo asegurar la coherencia del resultado del método para clasificar riesgos? ¿Cómo nos aseguramos que toda esta parte técnica tan bonita y tan elaborada, al final del día, tenga sentido, ¿cierto? Porque de eso se trata. Si la clasificación que logramos a través de un tema muy sofisticado no es real o no es congruente, pues no creo que nos sirva de mucho. Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, cuando hablamos de justamente este listado de riesgos que nosotros podemos identificar en la empresa, pues hay empresas que tienen su metodología propia, ¿verdad? O hay empresas que pueden invertir, ¿verdad? Que pueden invertir en metodologías, como por ejemplo nosotros tenemos COSO, que está bajo la ISO 31000, ¿verdad? Que nos permite a nosotros materializar esos riesgos dentro de un sistema y que nos identifique cuál es el nivel de los mismos. Pero más que la utilización de un método, yo creo que es más importante, como lo mencionó Jorge, el tema del sentido común, ¿verdad? Porque es el tema del sentido común, y aquí me expongo y les doy un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en Tikal. Nosotros contratamos a una empresa colombiana que nos da el sistema, o que nos permite a nosotros identificar o medir los niveles de riesgos. Se trabaja a través de todas las empresas, los materializamos digitalmente, los metemos a una base de datos, ponemos los planes que se han estado exponiendo, y este método, este programa es como darle la vuelta a una ruleta, ¿verdad? Entonces, cuando Sharon mete toda la información en el sistema, al final nos comienza a decir, este es alto, este es medio bajo, este es bajo, ¿verdad? Y con base en ese sistema, con base en ese resultado, viene al comité de riesgos y nosotros comenzamos a analizarlo. Entonces, el sentido común a veces difiere con lo que me dice el método, ¿verdad? Porque nosotros logramos ver, no es que la metodología no sirve o no, que el instrumento no sirva, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que ir un poco más allá. Si yo dentro de mi riesgo estoy identificando un tema de cajas chicas, ¿verdad? De manejo de cajas chicas, ¿ok? Y me está diciendo que el riesgo es bajo, y yo voy donde la parte de tesorería y les digo, este riesgo es bajo, la parte de tesorería, ¿qué va a hacer? Me va a levantar la mano y me va a decir, hay algo que no me está cuadrando aquí, ¿verdad? ¿Por qué a usted le dio bajo? Entonces Sharon dice, es que el sistema de meter la ruleta, me dio bajo, ¿verdad? Pero el jefe de tesorería le dice, no, para mí no es bajo, para mí es alto. Entonces nosotros hacemos una mezcla de esa metodología, ¿verdad? De lo que es la realidad, lo que es el sentido común, con lo que una máquina o con un procedimiento nos identifica. Entonces, yo creo que aquí es vital, ¿verdad?, de que los que tenemos
metodologías certificadas para hacerlo, ¿verdad? Para hacer un análisis de riesgo perfecto. Los que no lo tenemos, creo que tenemos el sentido común, cada uno de las áreas podemos identificar el grado de riesgo que se está dando, ¿verdad? Y ahí está la importancia del involucramiento de la gente, ¿verdad? El involucramiento de la gente, porque si yo estoy identificando un riesgo en el área de finanzas, pues yo esperaría la reacción del director de finanzas, ¿verdad? Nosotros presentamos ya el primer informe de la evaluación de riesgos de enero a junio, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, o me llamó yo como director encargado del área de calidad de la empresa, cuando me llama un director y me dice, no estoy de acuerdo con ciertos puntos de este informe, ¿verdad? Entonces yo le dije, perfecto, pero lo que tenemos que hacer es que para el próximo semestre tu equipo de trabajo preste más atención en los riesgos que se están identificando y que no comencemos, porque eso pasa mucho en la empresa y yo me baso mucho en el tema de cultura, que es lo que más enriquece, ¿verdad? Porque si usted no tiene esa identificación de cultura en su equipo, en el momento en que nosotros mandamos a decir cuáles son los riesgos identificados para este mes, ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que dice la mayoría de los equipos? Todos estamos saturados de trabajo, entonces adivinen qué nos dicen. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces esa relevancia, esa importancia que nosotros andamos buscando, hay veces hay que pujarla, ¿verdad? Hay veces hay que tallarla. Yo hablo mucho de Sharon porque Sharon es la que me ayuda a mí en este sistema y Sharon hay veces llega a mi oficina y se enoja y se molesta. Digo, hay que tener paciencia, es un tema de cultura, ¿verdad? Pero el tener bien claro los riesgos, en calificar el riesgo, ¿verdad? Nos permite a nosotros de igual forma, y es algo que normalmente todos manejamos, es la atención de los KPIs que manejamos, ¿verdad? Un riesgo se puede medir y lo correcto es que el riesgo se mida, ¿verdad? Que sea cualificable, pero que también sea cuantificable, que al final ese cuantificable, que es una de las últimas cosas que vamos a ver aquí, es el tema de costes, ¿verdad? Del costes para la empresa. Entonces, creo y estoy 100% seguro, ¿verdad?, de que el sentido común al momento de evaluar un riesgo, ¿verdad? Y repito, o sea, cada empresa tiene su propia metodología para decir bajo, medio bajo, bajito, rebajito, requete bajito, alto, realto, excelente, lo que sea, ¿verdad? Es bien claro identificarlo y que sea de acuerdo o acorde a la realidad de la empresa y a la realidad del entorno. Perdón. Sí, y comparto el sentimiento de Manfred. Nosotros en la empresa tenemos también nuestra propia metodología y bueno, hablando, lo bonito de ese foro es ver las experiencias de las otras áreas. Comentaba don Ronnie, no voy a hacer spoiler, ¿verdad? Y yo, pucha, sí, tiene razón, o sea, uno no sale de donde uno está, la operación de la empresa y todo, y no ve más allá. Pero bueno, en el caso nuestro, sí, tenemos una matriz de riesgos donde pues nosotros la revisamos con frecuencia, al menos una vez al año. Sin embargo, nuevamente tenemos la política de puertas abiertas y cada vez que sucede algo, cualquier persona puede levantar la mano y hey, me parece que esto y esto puede suceder y todo, y lo metemos en la matriz y bajamos la información y demás, ¿verdad? Casualmente, bueno, hace un tiempo uno de los compañeros en la terminal encontró un paquete sospechoso y pues como él ya tenía la capacitación y todo lo demás, él simplemente levantó la mano y reportó y ahí tomamos acciones y pues no pasó a más, ¿verdad? No era nada del otro mundo, se tomaron las acciones correspondientes, ¿verdad? Según lo que tienen nuestros procedimientos y todo salió bien, pero nuevamente todo eso se une, es un encadenamiento de cosas que se tienen que dar, la parte de la cultura, ¿verdad? No solo las jefaturas o las gerencias, sino que el mismo personal tiene que estar involucrado, saber qué es lo que tiene que hacer, o por lo menos el sentido común, algo se sale de lo típico, de lo común, ¿verdad? Vemos algo ahí sospechoso, por ejemplo, levantamos la mano, le decimos al jefe, pero el jefe tiene que saber qué tiene que hacer, y si el jefe no está, bueno, escálelo con otra persona, y creo que también esa parte de la confianza que le damos a nuestro personal es lo que permite que esas cosas se den, ¿verdad? Que nos puedan avisar a nosotros, a cualquier jefatura o cualquier otro compañero, porque he escuchado casos que, bueno, que hay jefes que no son líderes, son jefes, y entonces no
no les agrada que las personas se les acerquen, perdón, y les digan opciones de mejora, ¿verdad? O cosas que pueden suceder. En cambio, pues nosotros sí, cualquier persona llega a donde uno y le dice, mira, me pasó esto, un mensajero en carretera, mira, la moto, me está pasando esto con la moto, yo creo que podemos hacer esto, y se toma en consideración. Y pues al final es el tema que vamos a ver, creo que al cierre, el impacto que tiene la toma de decisiones con respecto al riesgo en la parte económica, ¿verdad? Sí, tal vez. Aprovechando lo que dijo don Manfred, herramientas hay para la evaluación del riesgo, muchas herramientas, muchísimas hay. Nosotros tenemos unas, pero hay que aterrizarlas. Hay que aterrizarlas porque uno le mete información a una de estas herramientas y salen cosas, pero y uno dice, bueno, para eso está el sentido común. Uno dice, qué raro, este riesgo me dio altísimo, o este riesgo no es significativo, pero sabemos que esto ha pasado. Tal vez no a nosotros, pero sí en la industria. Entonces hay que aterrizarla. El sentido común es clave en esto, ¿verdad? No confiar extremadamente porque uno se quiere mucho y eso nunca va a pasar, pero sí atenderlo como corresponde. Si algo le llama la atención, revisarlo. Y tal vez ahí para cerrar, creo que lo importante es comparar si el resultado es acorde a la realidad, ¿verdad? Porque nos puede decir una matriz que es un riesgo altísimo, pero si al final no es alto, entonces tenemos que estar claros que sea comparable con la realidad, que es lo que nos pasa en el día a día o lo que nos ha pasado, para ver si realmente es efectivo esa matriz, ¿verdad? Yo soy obsesivo compulsivo. ¿Qué pasó con el paquete? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué tenía? No, todo salió bien, todo salió bien. Hicieron una fiesta. No, de ahí se dio el seguimiento y todo salió bien, por dicha. Ok. Tal vez como para subrayar temas importantísimos, cualquier método es bueno o malo dependiendo de cómo lo vayamos a aplicar. El sentido común yo creo que no tiene reemplazo. El que si nosotros vemos que vamos a aplicar la herramienta y la herramienta no nos da un valor de acuerdo con la realidad de la empresa, pues tenemos que hacer algo, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora de la charla que oímos con la señora que hablaba inglés, Virir, algo. Ella, Filipoa, mencionaba que se están aplicando temas de inteligencia artificial para las inspecciones no intrusivas. Eso me parece fenomenal. Incluso me parece que en una de las diapositivas venía los anteojos de Apple, los Apple Pro Vision, que yo estoy esperando que salgan. Entonces yo me puedo imaginar un inspector con unas gafas de estas de realidad híbrida o aumentada, viendo un contenedor y viendo qué hay adentro. O sea, me parece fenomenal. Pero sí me parece que tenemos que tener en cuenta que la tecnología es muy buena, pero no reemplaza tampoco el sentido común. Los temas de inteligencia artificial van a traer riesgos relacionados con el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que siempre vamos a necesitar de alguien que vea el resultado de lo que estamos haciendo para ver si es congruente. Y especialmente en el tema de clasificación de riesgos. Tal vez quería complementar un poco lo que dijeron todos. A veces uno audita una empresa y resulta que todos los riesgos son bajos. No sé si les ha pasado en sus empresas que dicen, aquí está la clasificación de riesgos, todos son bajos. Entonces, la verdad, cuando una empresa dice eso, a mí lo que me queda es como la sensación de que las variables que usaron para clasificar los riesgos no eran correctos, que tenían tal vez variables muy altas o muy bajas para comparar los riesgos. Entonces, si yo tengo una métrica muy alta, todos los riesgos me van a quedar abajo. Y si yo tengo una métrica muy baja, todos los riesgos me van a quedar altos. Entonces, importante, el sentido común a la hora de evaluar el resultado de la clasificación de riesgos. Y siguiendo el ciclo, digamos, del tema del proceso de riesgos, ya identificamos, ya clasificamos, nos preparamos para que los riesgos pues, no nos pasen. Muy importante lo que mencionaba Davis. Ok, ¿qué hacemos cuando el riesgo pasa? O sea, la norma nos habla y el sentido común nos habla
de que con la cabeza fría debemos determinar y planear qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, con respecto a estos planes de respuesta, pues tal vez la principal inquietud que nos están planteando últimamente es, ok, está muy en boga el tema de planes de continuidad de negocio, el BCP, Business Continuity Plan, oh yeah, baby, yeah. Entonces, estos planes, ¿cómo se diferencian? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de continuidad de negocio y un plan de respuesta común y corriente? ¿Cómo sabríamos? Ok, el plan de continuidad de negocio, tal vez lo más importante es entender qué es y diferenciarlo de un riesgo operativo. El plan de continuidad de negocio básicamente es un riesgo o un evento que se pueda materializar, que bien dicho lo tico, cerramos la empresa. Hay que cerrarla porque se materializó y generó pérdidas o no hubo continuidad de negocio. Un riesgo operativo básicamente es pues, un riesgo operativo que se ataca desde la matriz de riesgos, pero no voy a cerrar la organización o la empresa porque se materializó este riesgo. Con todo lo que pasó con la pandemia, que creo que es el mejor ejemplo de un plan de continuidad de negocio, sin excepción todos los que estamos acá, cuando se vino la pandemia creo que nos agarraron, ¿verdad?, sin saber qué hacer. No teníamos tal vez laptops para todo el equipo, para mandarlo a la casa, no sabíamos cómo facturar desde la casa, servidores, no sabíamos cómo salir a vender en ese momento. Por ejemplo, los que estamos en ventas nos tocó reinventarnos y vender vía Zoom o vía Teams, y desgraciadamente hubieron muchas compañías que no pudieron contar la historia y tuvieron que cerrar. Ese es el mejor ejemplo de no estar preparados para una situación como esta. Definitivamente en la pandemia creo que nadie estaba listo, nadie estaba preparado para esto. Creo que el mayor error es que subestimamos muchas veces los riesgos, pensamos que eso no va a pasar o que no nos va a pasar a nosotros. Recuerdo que en la pandemia la gente decía, eso es en China, está muy largo, aquí no va a llegar. Y llegó, nos golpeó fuerte en la economía. Recuerdo cuando no me acuerdo si fue en mayo o abril, que cerraron la frontera o no se cerró la frontera, sino que empezaron a pedirle pruebas de COVID a los choferes. Y eso fue un caos absoluto en la frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas. En ese momento, ¿qué tocó hacer? Bueno, empezar a sacar marítimo, pero colapsó el marítimo en relación al terrestre. Entonces, es prepararnos para eventos o situaciones que pueden hacernos cerrar la empresa. Un ejemplo tal vez de un riesgo operativo podría ser mercancía que se dañe por un mal embalaje, un mal cargue o una unidad que no esté en óptimas condiciones para cargar. ¿Genera pérdidas? Sí, sí nos genera pérdidas, pero no por eso voy a cerrar la empresa. Ahí simplemente es un plan de acción, sentarnos, revisar si hay que ponerle flejes o hay que ponerle esquineros a las paletas, o simplemente debo evaluar el proveedor de transporte que tengo para que también un checklist, por ejemplo, de cómo revisar un equipo. Ese tipo de riesgo operativo es mucho más sencillo de atender sin subestimarlo, ¿verdad? Porque tampoco, si en todos mis embarques llevo pérdidas, pues también la empresa lo voy a cerrar, ¿verdad? Entonces es importante que el riesgo operativo se atienda y tal vez con esos ejemplos puedo diferenciar eso. Yo, este fin de semana estaba yo en mi casa, bueno, normalmente nosotros en logística somos 724 por 380 días, ¿verdad? Y el domingo estaba en la tranquilidad de mi casa cuando a las 3 de la tarde, ese fin de semana, teníamos nosotros programado en la empresa una limpieza del tanque de agua, ¿okay? Y se planificó, ¿verdad? Se planificó muy bien, pero a las 4 de la tarde me llaman y me dicen que dentro de la limpieza, que en el momento de hacerse la limpieza, se hizo una fisura, o sea, se dañó el tanque, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de plan de continuidad de negocio, dice, pucha, ¿qué vamos a hacer mañana sin agua, 300 personas en un edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces yo mezclo un poquito lo de la parte de continuidad de negocio, ¿verdad? El plan de continuidad de negocio con un tema de un protocolo, ¿ok? Entonces, comenzamos a liderar el tema, ¿verdad? Y lo primero en la tecnología que nos ayuda mucho, ¿verdad? Tenemos chat ahora para todos, ¿verdad? Y para todos los colores y sabores. Tenemos un chat de directores, tenemos un chat de jefaturas, y entonces la primera alerta es decir, necesitamos el 50% mañana trabajando en home office, ¿verdad? Entonces, ese accionar de forma inmediata nos ayuda a nosotros a que el lunes a primera hora solo haya
que esté la mitad de la población. Ya más tardito se va complicando un poco el asunto y ya no íbamos a tener agua a mediodía, sino que íbamos a tener agua hasta las 2 de la tarde. Entonces vamos subiendo el porcentaje de la gente que no ocupamos. Al final, la última instrucción fue: mañana lunes únicamente gerencias y jefaturas en la empresa. ¿Ok? Todo el resto del personal se queda en la casa de home office. Obviamente, ¿verdad? Tenemos la planificación elaborada. Mencionó muy bien la compañera con el tema de pandemia, que nos dejó a nosotros una enseñanza grandísima, ¿verdad? Nos abrió cualquier cantidad de pruebas. Entonces obviamente el equipo de nosotros está preparado ya para hacer su home office. De hecho, que nosotros somos una empresa que trabajamos con un rol de home office semanal, ¿verdad? Entonces la gente ya tiene sus propias herramientas en su casa para darle la continuidad a ese negocio. Entonces quería traer este ejemplo porque fue una carrera de domingo, un domingo que se termina bajo una angustia de qué va a pasar al otro día, ¿verdad? Pero llegar al otro día a la empresa y saber que lo tenemos controlado. Entonces me dice, ¿por qué está dando un ejemplo de agua? Bueno, de ahí 300 personas usando agua, lavándose los dientes, haciendo sus necesidades. El comedor no se puede abrir, el comedor de la empresa no se puede abrir porque no hay cómo hacer los alimentos, cómo lavar los platos. Entonces eso es un ejemplo muy bueno de que, ¿qué hicimos? Aplicamos un protocolo y la empresa continuó. O sea, nadie se dio cuenta de que Tikal nada más habían 30 personas ahí en el edificio administrativo, ¿verdad? Entonces creo que me gusta dar ejemplos como un poquito más domésticos, ¿verdad? Que nos permitan identificar a nosotros el tema de cómo vamos a continuar con el negocio, qué tenemos que hacer nosotros para que el negocio no se frene, ¿verdad? Y cuál es el protocolo que usamos. Igual hay otros ejemplos, podríamos plantear una serie de ejemplos en el campo de nosotros, como por ejemplo, ¿qué pasa si se va TICA? Aquí están los compañeros de aduanas, ¿verdad? Bueno, hay un tema de cuando se fue TICA que fue caótico y pudimos sacarlo, pero ¿qué pasa cuando una empresa, cuando usted está trabajando hoy y el TICA algo funciona? Me salieron, un día de estos nos salió a varios almacenes fiscales que estábamos inactivos, ¿verdad? Entonces el caos que eso causa, porque si un almacén fiscal está inactivo, las agencias no pueden tramitar, ¿verdad? Entonces todo el mundo comienza a disparar, entonces le comienza a llenar la cabeza a don Warner y a todo el equipo de la dirección general. Entonces es el accionar rápido, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Por dicha, ¿verdad? Fue un accionar que en 20 minutos se resolvió con don Rafael, que ya está sentado, que muy amablemente creo que nos colaboró a los 8 almacenes que tuvimos esa pequeña fifia, pero la continuidad del negocio se dio. Hubo un lapso, ¿verdad?, que se frenó, pero yo creo que esa tensión de urgencia que uno mantiene en su negocio, ¿verdad?, y que toca la puerta a las otras partes también que están involucradas dentro de la cadena, contribuye a que contribuye a que el negocio no se frene. Aclaro, es otro causa ejemplo de TICA a través de pandemia o del hackeo que tuvimos, que ya eso fue otra historia. Estoy dando ejemplos como un poquito más coloquiales, ¿verdad?, que nos ayuda a ilustrar lo que nosotros estamos hablando. Muy bien. Como el tiempo lo tenemos encima y nos están haciendo así. Tenemos algunas preguntas del público. Quisiera darle la oportunidad, digamos, de compartir con ustedes estas inquietudes. Hay una pregunta que me encanta y dice así, 2 puntos. ¿Cómo han controlado el riesgo de soborno en las estructuras administrativas quienes tienen contacto con la carga? Sí, bueno, no sé, pienso yo, tal vez. Nuevamente, creo que eso es un tema cultural. O sea, desde un inicio, en toda la parte de la inducción que se le da a nuestro personal, se tiene claro, tenemos una política anticorrupción y la cual pues está publicada, se ve por todo lado y se le hace de conocimiento a todas las personas, pero también se les dice las implicaciones que pueda tener. Y aparte de toda la información que recibe el personal, todas las jefaturas lo tenemos claro y lo transmitimos. O sea, nosotros, Rex Cargo, en el caso de Rex, no da ese tipo de pagos facilitadores a conveniencia, o sea, para que mire, ayúdeme, etcétera. O sea, nosotros no, y eso está, creo que muy interiorizado, está en el ADN de las personas desde de una vez
que entra a la organización. Entonces, no es como un Dios guarde usted lo haga, porque si no, no, sino que, hey, más bien, mire, si usted hace esto, o sea, la organización no lo permite, pero si usted hace esto, va a tener estas implicaciones y demás cosas que se puedan dar, ¿verdad? Pero creo que en el caso nuestro es desde un tema, desde el onboarding que se le hace a la persona. Y yo me voy un poco más atrás, desde la contratación. Sí. Creo que el tema de talento, contratación, es valiosísimo, y es vital, porque ya con la gente adentro es un poco difícil. Si desde la contratación, con pruebas, hojas de delincuencia, muchas cosas, creo que puedes mitigar un poquito más ese riesgo, que siempre está latente y siempre está ahí, pero puedes mitigarlo un poco más. Yo diría también que con el ejemplo de los líderes, Bueno, sí. súper importante. Don Ronnie, tengo una pregunta para usted. Así, tiene nombre y apellido, dice, Don Ronnie, en una actividad productiva como el banano y la piña, que es tan dulce, ahí va de una vez como el corte comercial, es dulce. Súper dulce. Súper dulce. Para narcotráfico, ¿cómo han gestionado este riesgo? ¿Cómo han gestionado el riesgo del narcotráfico? El riesgo de la contaminación de cargas lo tenemos todos. Eso no escapa a una empresa exportadora como nosotros, la verdad es que sí. Uno de los motivos, de las razones fundamentales que tuvieron la junta directiva, los propietarios de la empresa es: vamos hacia Basque, ya lo teníamos en piña desde hace muchos años, muchísimos años, los primeros exportadores en certificarnos Basque. Vamos a banano porque necesitamos controlar. Ya teníamos controles, pero necesitamos un sistema de gestión de control y de seguridad. Esa fue la razón. Nosotros dijimos de una vez, mi compañero Leonel, el coordinador de seguridad, dijimos, ir a la certificación no es vacunarnos, pero todo el sistema de gestión es preventivo, es la prevención, es decir, identificar los riesgos, cuáles son las amenazas, vulnerabilidades que tiene la empresa y controlarlos. Pero estar preparados para eso. Nosotros no podemos decir que el riesgo es cero, jamás lo tenemos, está latente. Pero cuando les comenté el tema de la sensibilización con el personal, que es la clave nuestra, el personal, decirle, eso es un área segura, aquí la finca es segura. Si alguien nos aborda, ellos van a decir, es que no es fácil, yo no puedo llevar eso, o cualquier cosa. No es sencillo porque ahí me están controlando, no me dejan que me acerque, no dejan que lleve nada. O sea, es decir, ese tipo de sensibilizaciones que hemos tratado de inculcar a nuestros trabajadores es la clave para minimizar los riesgos, tenerlos bajo control. O sea, nunca queremos que una amenaza de esa se concrete porque es de continuidad de negocio también. Entonces, esa es la idea, básicamente, sensibilización. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que también me gustó muchísimo, que es un reto que estamos enfrentando todos, que dice, ¿qué esquema o herramienta usan para simular ataques cibernéticos? Esta duda. Ok, bueno, en el caso nuestro, yo siempre lo resalto, los compañeros de TI, la jefatura de TI, ha implementado muchas herramientas y, bueno, experiencias aprendidas, ¿verdad? Constantemente el compañero del departamento de TI hace sus revisiones y demás. Sin embargo, más allá del cambio de la norma, que en este caso nos está pidiendo hacer simulacros constantemente o año a año, el departamento de TI ha implementado, creo que es con Microsoft, que Microsoft como tip también tiene estas herramientas para simulacros de ciberataques, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente, nosotros constantemente capacitamos al personal, les damos la información. Lo que más se da es el famoso phishing, ¿verdad? Y pues el personal está constantemente bombardeado con esta información. De hecho, recientemente pusimos pantallas de televisión, ¿verdad? En algunas áreas donde también se pasa información constantemente al personal en las áreas donde estamos socializando y todo lo demás. Y los compañeros pues tienen su esquema de trabajo, tienen su manera de hacer las pruebas. De hecho, no puedo entrar en detalles porque no me los brindaron, ¿verdad? Pero sí Microsoft tiene como simuladores de ataques. Entonces usted nada más programa, envía la información
y de ahí usted se da cuenta quién, por ejemplo, quién abre un correo electrónico con actividad sospechosa y no pasa nada, pero sí da la información, hey, Davis abrió un correo malicioso, entonces ven acá Davis, mire esto, y se le da la inducción otra vez, bueno, la capacitación de las políticas y los reglamentos que tiene TI, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, yo sí creo fielmente que es la involucración del personal, ¿verdad? Porque al final usted puede tener muchos controles, pero los que están en el campo de batalla son los que están expuestos, ¿verdad? Yo creo que el crear esa malicia indígena que nosotros hablamos aquí a lo tico, ¿verdad? Es sumamente importante. De igual forma, nosotros en la empresa, a través del departamento de IT, damos sorpresas en el correo, ¿verdad? Hay veces mandamos correos con direcciones muy simuladas a las de Tikal, en donde estamos empleando esa cultura de desconfianza, ¿verdad? A nivel de la apertura de correos, a mí me han llegado varios, ¿verdad? En donde en el momento en que los identifico, yo lo que hago es que mando por el Teams y digo, Steven, me salió un correo aquí raro, ¿qué hago? Me dice, ok, pásemelo, pero pásemelo como un adjunto, no me lo pase acá para verlo, ¿verdad? Y después nada más me mandan un mensaje, usted superó la prueba, ¿verdad? Usted superó la prueba. Hay gente que todavía, ¿verdad?, no tiene esa desconfianza y entonces nada más le da clic y lo abre. Entonces también después le va a salir un warning donde dice, lamentablemente usted no pasó la prueba. Entonces es un tema de trabajo que se está haciendo en la empresa, ¿verdad?, de crear esa desconfianza, y más que crear desconfianza es permitirnos identificar a nosotros, ¿verdad?, cualquier captura no adecuada que podamos tener en la empresa. Excelente, nada más que agregar. Muchísimas gracias a todos por su valiosa participación, por todo este conocimiento que han compartido con nosotros, y pues esto estaría cerrando el tema del conversatorio con el tema de